lo mencionábamos previamente, es realmente muy, pero muy preocupante. Bueno, la economía en general, ¿no? Así es, y las pymes son de las más castigadas, obviamente, porque son las más chicas, Claro. las más pequeñas. Vamos a ver qué relevó la CAME, qué pasó la Cámara. La producción de las pymes industriales cayó un 28,8% en marzo. Se desplomó casi un 30% la producción de las pymes. Sí. Recordemos que en marzo tuvimos recién la primera semana de cuarentena, el 20 de marzo. Por lo tanto, estamos viendo el feroz impacto en las pymes, las más castigadas. Y este dato es importante. En febrero, después de 21 meses consecutivos de caída, había habido una suba del 1,4%, muy poco el repunte, pero bueno, finalmente había habido un repunte que se desplomó en marzo y ni hablar lo que se espera para abril con la cuarentena plena. Bueno, venían reclamando, y es importante lo de los 21 meses de caída, porque venían reclamando, recién lo hablábamos con Santilli, ¿no? Hay conflictos que estaban ahí, que estaban de manera no latentes, era gravísimo, y bueno, ahora emergen con mucha más fuerza, ¿no? Porque venían de muchísimos años de que la respuesta del Estado era, bueno, vean cómo lo pueden solucionar, ¿no? Pagando tarifas hasta acá y todo eso. No te quiero demorar. Con cientos de empleados despedidos y cierres de pymes. Así es. Mira, Dani, tenemos alimentos, fue el rubro que menos cayó casi un 10%, 9,7%. Y este fue el rubro que menos cayó, obviamente, alimentos. ¿Por qué? Porque es el que sigue activo, no está tan afectado en esta cuarentena. Y el rubro que más se desplomó fue papel, que tuvo una caída del 42,5%, casi la mitad de su producción cayó en marzo. Acá te traje otro informe, este es de la Fundación Observatorio PYME, un estudio que me mandaron. ¿Qué está pasando, bueno, en esta cuarentena con las pymes? Hay alrededor de 600.000 pymes en el país, casi 600.000 que emplean a 3,5 millones de trabajadores, ¿sí? Que tienen registrados. Cuando la Fundación les preguntó si están negociando con sus trabajadores una reducción de la jornada, mira, casi la mitad, ¿qué respondió? Que sí, que está tratando de negociar una reducción de jornada y el 47%, casi la mitad, reducción salarial. Bueno, otro 52% dice que no. Suspensión de personal está negociando el 34%. Reducción de personal, o sea, despidos que están prohibidos en este contexto, un 25%. Porque lógicamente no hacen frente a los costos. Y un 23% está negociando vacaciones anticipadas, ¿sí? Generalmente hacen combinación de estos factores, no solo uno. De hecho, hoy se conoció que el gobierno, bueno, está intentando justamente negociar que con la ayuda que está haciendo el gobierno, bueno, la reducción salarial, porque no se está pudiendo pagar el 100% del salario, llegue al 75% al menos. ¿Sí? Ya lo veíamos la semana pasada, metalúrgicos negociaron un sueldo al 70% a cambio de que no haya despidos por 120 días o los de hidrocarburos despidos por 2 meses. Bien. Veamos, solo el 13% de las pymes está trabajando en su capacidad. Y lo que remarcaba el observatorio es que desde la semana pasada esto subió del 10 al 13% con las actividades que se sumaron. ¿Sí? Estas son actividades que liberó el gobierno la semana anterior. Polo, acá entra interesante el dato que daba Santilli recién y que vos comentabas, ¿no? Fuera del aire, respecto de la importancia de las pymes en la ciudad de Buenos Aires. Que 7 de cada 10 empresas en Buenos Aires son pymes. Bueno. Decía Santilli acá en la ciudad. Por eso estamos diciendo el número, ¿no? De la cantidad de trabajadores que emplea. Y ansioso por empezar a abrir, aunque sea una vez a la semana, ni hablar. Ni hablar. Bueno, el 47% de las pymes está trabajando a medias. Sí, solamente trabaja de forma plena el 13%, y los sectores que están sufriendo el parate económico, esta pandemia, es la construcción. El 60% está totalmente inactiva porque solamente ahora habilitaron algunas obras privadas en algunas provincias, pero hasta ahora no había nada más que obras públicas, muy pocas, y la industria manufacturera está el 48%, casi la mitad, totalmente inactiva. Y te traje una última placa, Dani. A ver, ¿qué más? Para que repasemos. 260.000 pymes con esta ayuda del gobierno. Mira, este cuadro que hizo la Fundación también es muy interesante. Sin la ayuda del gobierno, le preguntaron qué capacidad de pago tienen del salario en abril, y con la ayuda del gobierno. Bueno, sin la ayuda, menos del 30% podría pagar el salario. Menos del 30%, la mitad de las pymes. O sea, nada. Con la ayuda del gobierno pueden pagar
el 30% o más, mejor dicho, menos del 30%, el 10% nada más, ¿sí? Pasa de 47 al 10. 10%. Claro, y más del 90% sin la ayuda del gobierno, solo el 9% hubiera podido pagar, o sea, más del 90% del salario, sí. y ahora lo va a poder pagar las pymes, estiman 35% de las pymes. Es muy importante esto que anunció el gobierno de pagar hasta el 50% del salario neto de abril, sí que es mínimo un salario vital y móvil, que es de 16.875 pesos y máximo hasta 2 salarios, ¿sí? Mínimo vital y móvil, o sea, 33.700 pesos. Eso es el tope que va a pagar el gobierno. Eso representa en algunos trabajadores hasta el 50%. Por eso se está negociando muy intensamente con los gremios de llegar a un acuerdo para poder pagar, aunque sea entre el 75 y el 80% que están reclamando los gremios, llegar al 80%. Claro. ¿Sí? Ahí está tratando de interferir el gobierno para llegar a un acuerdo y poder conciliar al menos el 70-75% del salario. Lo que pasa es que los recursos del gobierno, Colo, no son infinitos. Y ahí ya se dan las primeras discusiones para ver cómo se sigue, ¿no? Porque la emisión abrupta puede generar una inflación descontrolada. Así es. Gracias, Rosalía. Hacemos una pausa y ya venimos.